¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos de nueva cuenta en este programa La UNAM Responde, que llega a su emisión número 38 en un esfuerzo de TV UNAM y de la universidad por llevarles a ustedes un programa con opiniones y con reflexiones que nos permitan actuar responsablemente en torno a esta pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2, que definitivamente ha transformado nuestra forma de vivir y de convivir, pero que también representa una oportunidad de reflexionar en torno a la manera en la que nos relacionamos con nuestra salud, con el medio ambiente y también en la manera en la que queremos volver a la normalidad cuando esto sea posible. Y una de las cosas que han cambiado es efectivamente la forma de trabajar. De esto estaremos conversando el día de hoy con los especialistas universitarios. Saludamos a la doctora Erika Villavicencio Ayud, quien es especialista de la Facultad de Psicología de nuestra universidad y una de las facultades que se ha mantenido de distintas maneras muy activa durante esta contingencia. Hoy nos ayudará a entender las sensaciones y los beneficios de estas ventajas de quedarnos a trabajar en casa siempre y cuando sea posible. Por supuesto, también tenemos el día de hoy cultura, humor y también algunas reflexiones en torno a los grupos más vulnerables. Haga junto con nosotros este programa. Recuerde que pueden escribirnos a través de todas nuestras redes sociales y también a través de los números de WhatsApp que están apareciendo en su pantalla. Y comenzamos este programa precisamente con un panorama de lo que ocurre en nuestro país, donde se han registrado desde el inicio, se han realizado más de casi 81,000 pruebas para registrar los casos de personas con COVID-19 y ayer se informaba, así lo informaban las autoridades, se han registrado 3,926 muertes, el número más alto en las últimas jornadas. Vamos a ver lo que sucede en el resto del país. Después de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que termina no hoy, sino en 17 días. Este es un plan progresivo para el reinicio de actividades sociales, económicas, escolares, bajo los principios siempre de claridad, seguridad y certidumbre. El plan de la nueva normalidad tiene 3 etapas. Una que inicia el 18 de mayo, la segunda que es una etapa de preparación y la tercera que es justamente el 1 de junio cuando termina la jornada nacional de sana distancia. No vamos a regresar a clases hasta que sea seguro para nuestras niñas y niños y la comunidad escolar. Y esto nos lo indica la autoridad sanitaria. Solo abriremos con semáforo verde. Veamos, por ejemplo, la Ciudad de México se encuentra con territorio rojo y un triángulo rojo hacia arriba que indica que todavía está en fase de ascenso y además está en un punto muy intenso de transmisión. Oaxaca, en cambio, está en un punto de estabilidad. También es importante que mantengamos la postura de no imponer nada, que no haya medidas coercitivas, como se decidió desde el principio. La apuesta es a la responsabilidad de nuestro pueblo. Y ha quedado de manifiesto que la gente, que el pueblo de México es un pueblo mayor de edad, es un pueblo responsable, muy consciente y participativo. Pues sí, continuemos con las medidas de distanciamiento y de higiene, al igual que lo hacen otros países, como es el caso de la región de Wuhan, donde se dio el primer caso, y se siguen manteniendo estas restricciones, se vuelve a la vida cotidiana de manera responsable y siempre pensando y siguiendo las medidas de las autoridades. Así que veamos un panorama de lo que ocurre en el resto del país con la situación de COVID-19. El continente americano superó a Europa en número de casos de coronavirus, con 1,74 millones frente a los 1,73 millones del viejo continente.
Brasil confirmó 881 nuevos decesos por COVID-19 en las últimas 24 horas, su día más mortal desde el inicio de la pandemia. En Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci advirtió que el país aún no tiene la enfermedad bajo control y que la reducción de los bloqueos demasiado pronto corre el riesgo de generar muertes innecesarias. Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos, con 338.485 casos confirmados y 27.284 fallecidos. Colombia registra 659 nuevos casos, sumando 12.272 infecciones. Bogotá es la ciudad más impactada del país, con 2.563 casos. En México, con un nuevo récord diario de muertes, se reportan 353 fallecimientos, elevando la suma a 3.926. Chile registra nuevo récord en la cifra de contagios diarios, con 1.658 casos, sumando 31.721 infecciones en el país. Este es el octavo día en que se reportan más de 1.000 casos. En Venezuela, Nicolás Maduro extiende por segunda vez el estado de alarma, cumpliendo 3 meses de cuarentena y registrando 423 casos y 10 muertes. Panamá sumó 3 muertes más y 167 nuevos casos por COVID-19, para una suma de 252 fallecimientos y 8.783 contagios. En Buenos Aires, Argentina, se inicia el segundo día de flexibilización de la cuarentena. Se reabren comercios minoristas, negocios de servicios personales y espacios de entretenimiento y deporte. Y ahora nos vamos a escuchar al doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad, quien nos ayuda a entender las cifras, cómo están distribuidos los números de acuerdo al género y al rango de edad aquí en nuestro país. Buenas tardes, doctor. Gracias, Rosa. Mando un cordial saludo a la distancia a todo el equipo de la UNAM Responde. La pandemia por este nuevo coronavirus sigue en aumento en México. Ya suman más de 37,000 casos de personas confirmadas por infección con este nuevo coronavirus. ¿Cómo se distribuyen esas personas dentro de la población mexicana? Podemos ver que el grupo que más infectados muestra está entre los 45 y 50 años de edad. Y casi la mitad de las personas infectadas están entre los 35 y los 60 años de edad. Esto es, el grupo más afectado en México está siendo el de los adultos jóvenes. No debemos confiarnos. Todos somos susceptibles, pero las personas en ese rango de edades, de 35 a 60, son los que más casos están presentando en nuestro país. No se confíe. Siga todas las recomendaciones de sana distancia e higiene para evitar que estos números sigan aumentando. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Y pues seguimos aquí hablando justamente de uno de los ámbitos que han resultado afectados con esta pandemia y con el distanciamiento social. Se trata del ámbito laboral. Algunas actividades, como sabemos, son esenciales, así es que siguen funcionando de forma cotidiana. Hay algunos otros grupos que continúan trabajando debido a sus bajos recursos y que, bueno, no hay otra manera de obtener recursos. Pero hay un grupo amplio de mexicanos que, bueno, se ha ido a trabajar a casa. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las emociones? También esta pandemia es una forma o una manera de reflexionar en torno a la forma en la que trabajamos, pensando particularmente en las formas y en los tiempos. Y justamente para hablar de todos estos temas me da muchísimo gusto saludar a la doctora Erika Villavicencio Ayub, quien es investigadora y profesora en el área organizacional, salud ocupacional y recursos humanos en la UNAM. Es psicóloga. Doctora, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Rosa, muy buenas tardes y buenas tardes a tu auditorio. Pues muchos temas de qué trabajar de qué hablar durante esta pandemia, que es justamente el trabajo. Se anuncia ya una nueva o el regreso a una nueva normalidad. De esto estaremos platicando más adelante, Erika, pero de lo primero que me gustaría que nos platicaras es qué lugar ocupa el trabajo en este mundo de percepciones que tenemos, porque nos preocupamos por la salud, por lo que ocurre con nuestras familias, por lo que ocurre con la economía. Entonces, ¿qué lugar ocupa el ámbito laboral en los individuos y en los mexicanos en particular? Bueno, Rosa, sabemos que la actividad laboral es esencial para los seres humanos porque de ella podemos satisfacer diferentes necesidades, entre ellas económicas, de realización, entre otras.
Creo que hoy en día resulta todavía más importante por las medidas de confinamiento y las medidas sanitarias, por ende, que tenemos que guardar, porque se pone el foco en la actividad laboral y muchos estamos ya sea trabajando en casa con un nuevo reto porque no solíamos hacerlo, o bien algunos otros son esenciales, como ya lo estás mencionando, que se están enfrentando a esta necesidad de salir y atender sus puestos de trabajo con un pavor de ser contagiados. Exactamente, y para todas estas personas siempre hay una posibilidad, una oportunidad de cambio, ya sea que estemos en casa o que estemos realizando nuestras actividades cotidianas. Erika, y me parece importante hablar justo de este proceso, de lo que significa este cambio en cuanto al proceso de adaptación. Como toda actividad que le implique al ser humano una readaptación, un nuevo aprendizaje, se va a tomar por etapas, y aquí la invitación es a entenderlas y a sumarnos, porque si bien ya llevamos algunas semanas, unos más que otros, en este teletrabajo, ha implicado para muchos romper la rutina a la que estábamos habituados, desde los horarios de levantarse, el traslado, el tener un espacio fijo que mi cerebro se prepara a laborar, porque justo estoy acostumbrado que la reacción que tengo ahí o el comportamiento es el trabajo, a de repente, sin alguna preparación, en ocasiones sin las herramientas necesarias o la capacitación, tener que migrar a la casa y seguir desempeñándote con una serie de factores que no están formando parte en esta rutina laboral. Entiéndase que estás a cargo de los hijos, para los que son padres de familia, de las actividades del hogar, disponer de un nuevo horario, porque el teletrabajo le requirió a muchas personas saber cómo van a tener que intercomunicarse, y al inicio seguramente, ahora que me están escuchando, caerán en cuenta que no fue tan sencillo y que les costó algunos intentos, en el mejor de los casos, o algunos días, para que esto funcionara. Una vez que el hombre realiza esta actividad de forma constante, pues permite asimilarla y enfocarse a la atención a lo que realmente tiene que hacer. Entonces pasaba de sentarse a tratar de trabajar y llevarse mucho tiempo para poderse concentrar, para que su atención estuviera dirigida en las actividades, a ya ahora esperemos que esta actividad ya esté asumida, ya sea un nuevo hábito que están adquiriendo y que las cosas estén marchando de forma adecuada. Un factor muy importante aquí, Rosa, es la brecha generacional de cada uno. No es lo mismo el mensaje a los millennials o a los centennials, que son nativos digitales, a que si esta actividad le está tocando a un baby boomer o a alguien de la generación X que no tenga tantas competencias en el manejo de la tecnología, claro que lo enfrentaron de forma distinta. Exactamente, ese es un gran factor del que debemos hablar, pero antes de entrar justamente en estas nuevas realidades y que también son oportunidades de adaptarnos y de tener nuevos hábitos, Erika, me gustaría que nos ayudaras a entender o a tener este contexto de lo que ocurre con los mexicanos y el trabajo, porque la realidad y también las cifras de organizaciones internacionales no nos tienen, vamos, como en un buen lugar. Hay varios factores que están ahí en alerta y que debemos atender, y quizá es un buen momento para empezar a hacerlo. En cuanto al estrés, como ya nos decías, que es uno de los temas solamente. Claro, mira, enfocándome al estrés, porque prácticamente cualquier impacto negativo que tiene el desempeño de tus labores va a desembocar en estrés. Puede ser la adicción al trabajo, puede ser el presentismo, puede ser otros trastornos. El efecto global va a reflejarse en el estrés. Y hablando de este fenómeno, recordemos que hace un par de años la OCDE indicó cuáles eran los países que ocupaban los primeros lugares en estrés a nivel mundial, y lamentablemente lo encabeza nuestro país, ¿no? Entonces México sigue siendo el país más estresado. Hay que ver los nuevos análisis con esta pandemia mundial, pero no creo que nos alejemos mucho del nivel que hemos mantenido. El que nosotros tengamos condiciones de trabajo complicadas y tóxicas, como le he llamado en otras ocasiones,
nos hace ver que hay diferentes elementos que no permiten que el trabajador se desenvuelva en una cultura sana, de bienestar, de equilibrio con su vida. Seguramente va a depender mucho de los giros de empresa en el que esté, porque cada giro, cada actividad va a determinar diferentes actividades y cómo se organiza en la función de trabajo. Pero en la gran mayoría, según mis estudios, el 80% de las empresas tienen culturas tóxicas. Y eso es muy grave porque estamos enfrente de estilos de liderazgo negativo, de condiciones de trabajo que no propician el equilibrio vida y trabajo. Tenemos también en ocasiones culturas donde se favorece la violencia laboral, o también conocida como el mobbing, cargas de trabajo, jornadas extenuantes, y la lista puede ser todavía mayor. Ante este panorama, el trabajador mexicano ya vive y enfrenta una situación complicada con diferentes factores de riesgo psicosocial que dañan su salud y la de los suyos, porque este impacto a veces puede ser orgánico, físico, psicológico, y se vuelve un foco importantísimo estar alertas del tema de la salud mental. Si no tenemos trabajadores sanos, Rosa, no vamos a alcanzar los índices de productividad que requerimos para salir adelante, y más en esta época que va a dar como resultado una crisis muy, muy severa. Acaba de mencionar dos temas importantes y uno de ellos es justamente el de los elementos que se pueden considerar para tener un trabajo digno, para tener un trabajo que nos permita además ser productivos. Platícanos algunos de estos elementos, Erika. Bueno, podríamos empezar recordando, porque creo que justo con el tema del COVID hemos olvidado un poco el cumplimiento de esta norma que recién surgió, es la norma 035, y eso desde el punto normativo ayuda a las empresas a identificar y a prevenir cualquier riesgo psicosocial que se enfrente. Esta norma se debe de cumplir a octubre de este año. Por eso es muy oportuno el recordatorio, porque si nosotros como organización establecemos ese diagnóstico, identificamos cuáles son las características que están presentes en el medio ambiente de trabajo y hacemos un plan de acción, vamos a poder incidir de forma más oportuna. Adicional a eso, Rosa, es muy importante entender que también se tienen que sacar ciertas políticas que obedezcan a la crisis que estamos enfrentando. Es momento de crisis y por ende la gestión que hagan estas organizaciones debe ser una gestión particular enfocada en crisis. Entender quiénes de nuestros colaboradores están pasando momentos graves, desarrollar y poner en el papel algunas contenciones emocionales que puedan ser dirigidas, y esto me refiero al trabajo en general. Debe ser más puntual, más particular para aquellos que están directamente relacionados con pacientes o con su profesión de personal de salud, pues tiene que ser más agresivo la ayuda. Debemos de revisar cómo están los índices de salud mental en nuestros colaboradores, porque con toda esta situación, no solamente la laboral, como una persona, pues tenemos que entenderla, que somos un ente biopsicosocial y que estamos enfrentando no solamente los cambios en mi actividad laboral, sino también en mi familia, la salud de mis seres cercanos, en fin, toda la rutina a la que estábamos habituados ha tenido cambios, y eso puede incidir en que cada uno de nosotros manifieste diferentes reacciones. Entre ellas, y las más comunes hoy en día, es trastornos de depresión, de ansiedad, regreso al tema del estrés, y esta incertidumbre a la que nos estamos enfrentando hace que estos trastornos se eleven y estén presentes todo el tiempo, y debe ser muy, muy claro y puesto en la mesa para que cuando regresemos a trabajar sepamos que no vamos a estar en una condición de homeostasis en donde se espere un desempeño similar al que hemos tenido.
Efectivamente, tenemos que tener muy claro y resaltar desde este momento, preparándonos para ese momento cuando suceda que las cosas van a cambiar y que es muy complicado pensar en que vamos a regresar a la situación en la que estábamos. Erika, ¿a qué te refieres exactamente cuando te refieres al término de riesgo psicosocial? Me parece muy importante hablar de este tema porque justamente no somos individuos solitarios, sino que estamos conectados con nuestra familia, con la sociedad, con el empleo, con nuestros compañeros de trabajo. Hay muchos nexos que tenemos como trabajadores. Sí, los riesgos psicosociales, de una forma clara, me puedo referir a las condiciones en las que se desenvuelve mi función, en este caso laboral. Si esas condiciones son positivas, mi efecto es positivo y me permite tener un impacto en mi desempeño, un impacto en el cumplimiento de los objetivos y por ende inciden positivamente en la productividad de la organización. Cuando las condiciones son negativas, entre ellas las que ya mencioné, que el estilo de liderazgo sea negativo, que esté ante situaciones de violencia laboral, etcétera, entonces el resultado es negativo y eso daña mi salud, daña mi trabajo y en ocasiones la persona puede llegar, en casos muy constantes, puede llegar a incapacitarse de sus funciones. Pues seguramente tenemos mucho que hacer, como ya lo hemos manejado aquí. Esta etapa de crisis es también una oportunidad para reflexionar en la forma en la que estamos actuando y de esto platicaremos más adelante. Erika, te pido que nos permitas unos minutos. Vamos a hacer una pausa aquí en la UNAM Responde y vamos a seguir resolviendo todas estas dudas y las inquietudes en torno a la importancia que tiene el ámbito laboral en nuestras vidas. Así que ahora vamos con una pausa. Antes los dejamos con información que seguramente sorprenderá a los jóvenes más curiosos. Se trata de un proyecto que está de estreno aquí en nuestra televisora y enseguida una pausa. No se vayan, esto es La UNAM Responde. ¿Cómo ha sido el paso del ser humano sobre la Tierra? ¿Y cuál es la huella que estamos dejando en el planeta? ¿Estamos ya en una nueva etapa? Descúbrelo en 5x5. Un programa en el que viajaremos de la ciencia a la literatura, al cine y a la vida cotidiana. La cita es miércoles a las 8:30 de la noche. Y su retransmisión domingo a las 7 de la noche. Qué gusto que sigan con nosotros aquí en la UNAM Responde y seguimos hablando de las actividades de nuestra universidad porque la Universidad Nacional Autónoma de México no se detiene. El rector de nuestra casa de estudios, el doctor Enrique Graue Vigers, entregó a nombre de nuestra UNAM 50,000 kits de protección para el personal médico que serán distribuidos por el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, a distintos estados de la República, concretamente a los centros de salud considerados de alta y de muy alta marginación. El rector reiteró que sin la salud de los médicos residentes, el Sistema Nacional Mexicano colapsaría, por lo que deben estar protegidos frente a esta pandemia. Este donativo contribuye a que la salud del país no colapse y pidió a las autoridades correspondientes entregar un informe claro y transparente sobre la distribución de estos kits de protección. Así es, en este trabajo de colaboración entre autoridades universitarias y también federales, pues coinciden que este apoyo permite que todos podamos salir juntos de esta emergencia sanitaria. Escuchemos. Sin la salud de los residentes, el sistema nacional mexicano, pero de hecho en cualquier lugar del mundo, colapsaría. Son ellos quienes están ejecutando las instrucciones, son los primeros ayudantes en cirugía, son los que están viendo la consulta, son los que ven que las órdenes se cumplan. Ellos es la vida formal y activa de un hospital y tienen que estar protegidos. Que nos aseguremos de que se entreguen a esos hospitales. Pues sí, la ayuda siempre es bien recibida y mucho más en tiempos de crisis. Y ahora vamos a enlazarnos con Anel, quien nos presenta algunas de las muchas recomendaciones que tiene Cultura UNAM para mantenernos activos y creativos en casa. Hola, yo soy Anel Pérez, esto es Cultura UNAM en casa. La Dirección de Literatura lo invitamos a la conferencia Las pasiones del alma, de la poesía a la música, teoría de los afectos. Imparte Nadia Ortega Peterson, soprano. Esto es el 14 de mayo a las 17 horas por la plataforma de Facebook Live de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Lo esperamos.
Por otra parte, estamos muy contentos porque nuestro querido programa de grandes maestros de cultura UNAM celebra 10 años. Y esto lo hace con un programa desde casa, con algunos de los maestros que justamente han participado a lo largo de estos 10 años, y lo hace con ideas y reflexiones de esto que nos ocupa hoy en la pandemia. Así que a partir del día de hoy, 13, todos los miércoles a las 17:30 horas, por el canal de YouTube de Cultura en Directo, vamos a tener la participación de grandes maestros. Lo invito a que nos acompañe hoy en el estreno con Margot Glantz para hablar de literatura de contagio, en una conversación con Luz Helena Gutiérrez de Velasco, ella del Colegio de México, y desde luego otros grandes maestros van a estar con nosotros los siguientes miércoles, como Vicente Quirarte, Eduardo Casar, Concepción Company, Arnoldo Kraus, así que no se pierda estos 10 años de grandes maestros y felicidades. Por otra parte, les recuerdo que también Cultura en Directo tiene estrenos. Ahora está Cristina Rivero Garza hablando de No hay soledad alguna al momento de escribir. Búsquelo ahí en Cultura en Directo. Por otra parte, Periódico de Poesía, le platico, acaba de publicar una nueva entrada en su periódico que se llama Un recetario de poetas para la cuarentena. Así que Eugenia Santana Goitía nos enseña a hacer, por ejemplo, el budín de coco de Emily Dickinson o los brownies que hacía Elizabeth Bishop allá, que horneaba en Brasil. Y si quiere este tema de comida con arte, pues entonces sígase aquí en TV UNAM, porque hoy presentamos Musicalmente Culinario, una serie que ofrece un viaje por la vida de grandes compositores a través de su gusto por la comida. Hoy el episodio es Mozart y Da Ponte, una unión singular entre estos dos compositores que dio lugar a 3 grandes óperas: Las bodas de Fígaro, Don Giovanni y Così fan tutte. El documental parte de la Venecia natal de Da Ponte y de su exilio en Gorizia, en la región italiana de Friuli, y continúa hasta Viena, el lugar de su afortunado encuentro con Mozart, y cómo es que juntos viajan a Salzburgo y Praga, inmortalizando su amor por las delicias culinarias y su obra musical conjunta. Véalo hoy a las 19:30 horas aquí en TV UNAM. Yo lo dejo con Rosa y mis compañeros allá en TV UNAM, y nos vemos mañana con más recomendaciones. Pues son muchas las opciones para mantenernos en casa y ayudar a que las calles estén vacías, y precisamente el equipo de No Memes nos preparó una cápsula sobre la soledad callejera. Veamos. Tecnología, entretenimiento y buen humor se dan la mano en la siguiente cápsula que No Memes tiene para ustedes. Tenemos mucha más información aquí en la UNAM Responde. Antes los dejamos con un adelanto de lo que podrán ver esta noche en TV UNAM y enseguida una pausa. Volvemos. Mi nombre es Yael Báez y los invito a nuestro programa Me Extranjeros, que se transmitirá este miércoles a las 9 de la noche, con repetición el domingo a las 6 de la tarde. Vamos a hablar en esta ocasión de Genaro García Luna y de las declaraciones de la ex embajadora de Estados Unidos en México que podrían implicar al expresidente Calderón con el cártel de Sinaloa. Analizaremos también qué es la cultura en esta cuarta transformación y finalmente atenderemos el llamado de artistas de todas las naciones para buscar una nueva normalidad, o por lo menos no regresar a la normalidad que conocíamos antes. Los esperamos. Qué gusto que siga con nosotros aquí en la UNAM Responde, y ahora vamos a ver una historia chiquita en torno a la memoria, la más fresca en torno a una pandemia o a una epidemia. Se trata precisamente de la que surgió en el 2009 y fue justo a causa de la influenza que cambió nuestra forma de prevenir y de cuidar nuestra salud. Veamos. La Secretaría de Salud comunica a la población que solamente como medida preventiva, las Secretarías de Salud y de Educación Pública han considerado conveniente la suspensión de clases
mañana viernes 24 de abril. La epidemia de influenza de 2009 cambió la perspectiva de prevención, salud e higiene de muchos de nosotros sobre el contagio. Como adultos nos convertimos en una generación que tuvo que quedarse en casa y que ahora está un poquito más preparada que otras. Pero, ¿de dónde viene la palabra influenza? Lo siento, señora. Su hijo tiene la influenza. Le pedimos que no salga del burgo, bajo pena de muerte. Decir en el siglo XVI, o sea, en los años 1500, que alguien tiene la influenza, significaba que la influencia del cielo sobre las cosas ocultas lo había hecho enfermarse. Es decir, en aquella época se infería que una enfermedad con las características actuales de la influenza significaba que había sido contagiado debido a la ubicación de las estrellas y los planetas, un juego de palabras en latín e italiano. Al igual que con la influenza AH1N1, la epidemia que transcurrió en Sicilia de 1557 a 1558 hizo que la población se mostrara preocupada, junto con el gobierno, por la prevención. Al primer signo de epidemia, debemos de conservar la calma, encerrarnos y no salir. Quien lo haga tendrá pena de muerte. El cierre de clases en 2009 en México no solo significó estar en casa, también trajo para la población mexicana, al igual que la siciliana de 1500, entender lo que hoy vivimos: sana distancia, lavar manos y estornudar con etiqueta. Así que si un día te dicen que tienes la influenza, tal vez sea por las estrellas. Pues ahí está información y seguimos aquí escuchando a los especialistas universitarios. Retomamos la conversación con la doctora Erika Villavicencio Ayub, quien es académica de la Facultad de Psicología, especialista en trastornos ocupacionales, factores psicosociales y bienestar laboral. Erika, pues ya escuchábamos en esta primera parte el contexto, la situación un poco de las características del trabajo de los mexicanos, y me gustaría que iniciáramos esta segunda parte hablando precisamente de los retos que significa una pandemia como esta para repensar el orden laboral. Platícanos de este tema desde tu perspectiva y desde tu trabajo de investigación. Sí, Rosa, hay varios retos que tenemos que tener presentes para este regreso a una nueva normalidad. Uno de ellos es asumir y atender las indicaciones que las autoridades en materia laboral nos vayan a establecer, y que algunas de ellas ya se están poniendo a disposición de todos nosotros. Es muy importante preparar el regreso, porque algunas organizaciones no van a poder desempeñarse como lo solían hacer. Esto va a depender de nueva cuenta del giro en el que estén desempeñándose, pero seguramente desde el enfoque ergonómico va a haber cambios. Podría ser un regreso escalonado y seguramente muchas actividades puedan mantenerse en esta modalidad de teletrabajo. Creo que si ya pasamos la prueba y hemos entendido que podemos trabajar también por home office y que hay muchísimas ventajas que más adelante las podríamos platicar, hay que aprovecharla y hacer una nueva reestructura de cómo van a ser las funciones dentro de la organización. Es fundamental que en este regreso se garanticen las condiciones de salud para evitar cualquier contagio. La pandemia no se va a acabar en un par de semanas. Esta es una situación a la que nos vamos a enfrentar y lo más importante siempre va a ser preservar la salud. Que nuestros trabajadores estén tranquilos, que tengan las herramientas necesarias para que puedan concentrarse en desempeñar su trabajo, en dar un buen trato a los clientes, en cumplir sus objetivos, pero que no esté presente este temor, que es muy normal como seres humanos que tengamos, y más ante una situación tan nueva y tan desconocida como está siendo el COVID-19. Adicional a eso, hay que reforzar o establecer, según sea el caso, los canales de comunicación. La comunicación es una herramienta fundamental para que las personas puedan entender qué es lo que va a pasar. Si hay algún mensaje que transmitir, que sean los mensajes directos, que no se presten a rumores que únicamente generan mayor estrés y mayor número de conflictos. Y el papel es fundamental para los líderes, Rosa. Creo que los líderes están enfrentando una situación en donde tienen que poner en marcha todas sus competencias para saber cuándo un colaborador le está pasando mal, canalizarlo, porque no hay que espantarnos, no hay que alarmarnos. Si alguno de nosotros está enfrentando esta situación,
de manera distinta y que se está haciendo presente un nivel de ansiedad importante que me impide realizar mi actividad normal como lo venía haciendo. Lo que sí hay que poner atención es a estas alertas y obedecer algún tratamiento, alguna terapia, según requiera cada persona, porque esconderlo lo único que va a traer es que se desencadene un trastorno mayor. Pues si te parece, Erika, de una vez me parece importante hablar justamente de todos estos beneficios, de estos aprendizajes que nos ha traído esta pandemia del encierro, del trabajo en casa, porque esto determinará justamente la forma en la que regresaremos a esta nueva normalidad. Claro que sí. Precisamente hay muchos beneficios que ha traído el home office y también hay que prestar atención, hay que reconocerlos y sacarles mucho provecho. Primero, es una actividad que si estamos en esa categoría de poder hacer nuestra función desde casa, nos permite combinarlo con otras actividades que en el momento anterior no era posible por los traslados, porque llegaba a una oficina y ocurrían diferentes cosas. Ahora es fundamental sí seguir los horarios lo más cercano a lo que se pueda para que podamos cumplir con lo establecido, tener un lugar iluminado, tener un lugar que tenga las condiciones necesarias para que, como veníamos hablando, yo me habitúe a que cuando estoy ahí tenga que desempeñar una función. Tener las herramientas necesarias. Si la organización en la que estoy no me ha dotado de esas herramientas, hoy en día se hace un poco más accesible para la gran mayoría tener una conexión de internet fija, un equipo de cómputo y con eso prácticamente estamos dispuestos a trabajar. Poder tener mayor comunicación, intercambio y tiempo con la familia, eso ha venido a ser una crisis social importante porque la actividad laboral a veces requería tanto tiempo, incluyendo los traslados, las jornadas tan amplias, que cada vez se compartía menos con nuestros seres queridos. El quedarnos en casa no es simplemente un castigo o una prohibición de otras actividades. Creo que a estos prácticamente ya 2 meses para muchos, mes y medio, ha sido un redescubrimiento a muchas actividades que podemos hacer, estar a veces reencontrando, reaprendiendo, reconociendo a las personas con las que vivimos. Hacer otro tipo de cosas que se habían quedado en el tintero de los deseos, ¿no? Quiero tener tiempo para leer, para aprender a cocinar, para ver alguna película, leer un libro. Es el momento oportuno porque en la medida que nosotros distribuyamos nuestro tiempo en actividades que nos están dejando algo positivo, vamos a segregar ciertos neurotransmisores que me van a mantener feliz, me van a producir placer y que estos neurotransmisores van a mitigar un poco aquellos neurotransmisores que se están produciendo por este estado de alerta constante producido por el estrés, la ansiedad o inclusive depresión que se desencadena ante situaciones como las que estamos padeciendo. Mencionas 2 palabras que me parece importante resaltar, que es organización y disciplina, y esto me parece que está completamente ligado con la salud mental en el ámbito laboral, porque ¿cómo entender esta relación desde casa, desde la oficina, independientemente del lugar del que estemos? ¿Cómo podemos abonar para que esto esté funcionando positivamente? Porque si no hacemos esto de la organización, por ejemplo, y la disciplina, nos podemos volver adictos a las tecnologías, a estar conectados más horas quizá de las necesarias. Entonces, ¿cómo lograr el equilibrio, Erika? Bueno, el equilibrio se basa, Rosa, en un autoconocimiento. Estos momentos, casi siempre un momento de crisis te va a permitir conocerte más allá de lo que sueles poner a flote en una situación normal. El autoconocimiento te va a llevar a un autocontrol. Al estarte monitoreando constantemente cuáles son tus reacciones, tus emociones, el seguimiento de rutinas y horarios establecidos, pero también el que tengas en cuenta cuáles son las actividades que tienes que cumplir, la claridad del rol que la organización y tu líder te provea va a ser fundamental para que tú ejecutes esas actividades y establecer los canales de comunicación claros con el equipo de trabajo. Aquí una variable muy importante es el factor de colaboración.
Para que un equipo funcione, inclusive a la distancia, se debe de aprender a colaborar, se debe aprender a trabajar en equipo y a manejar los conflictos, que seguramente hay muchos conflictos que están sucediendo en los equipos y cuando los solucionamos de manera efectiva, el trabajo avanza. Todo esto, Rosa, está ligado a la salud mental. La salud mental es un elemento sumamente importante y es algo que tenemos que poner atención porque independientemente de lo que esté pasando con la pandemia enfocada a COVID-19, hay otra pandemia a la que tenemos que atender los especialistas y de manera individual estar atendiendo cómo lo estoy reaccionando y cómo lo estoy entendiendo, ¿Cómo estoy actuando? Porque eso va a continuar y ese es el factor o la consecuencia más grave que vamos a encontrar. Los índices de estrés se van a elevar, los índices de trastornos como la depresión también van a ser muy importantes y esos hay que ponerle también alguna situación que permita resolverlas a índole individual, a índole grupal en las organizaciones, porque si no la consecuencia va a ser mayor. Hay muchas cosas que se deben replantear, como bien lo dices, desde protocolos, desde medidas de higiene a la hora de regresar a estas actividades, como lo anunciaba, lo decíamos esta mañana, el gobierno federal, regreso escalonado y pausado, con fechas también, me parece que todavía no están claras, que tenemos que ver cómo sigue avanzando los números de esta pandemia en términos de salud, pero un tema que preocupa y del que debemos ocuparnos es las relaciones interpersonales. ¿Cómo va a ser ese regreso? Porque no vamos a estar todos. ¿Cómo hacer y cómo afecta estas relaciones en la productividad laboral, Erika? Bueno, estas relaciones también van a cambiar, Rosa. Creo que es muy relevante para la cultura mexicana. Estamos en una cultura que nos gusta convivir con las personas, estar cerca, inclusive el contacto físico es más común que en otras culturas. Todo esto se tiene que replantear y se tiene que ir haciendo de forma gradual. Debe haber una campaña de educación al interior de las organizaciones. Y aquí en organizaciones incluyo todas, educativas, de gobierno, las empresas de iniciativa privada, etcétera. Desde el espacio en el trabajo, en cómo lo van a organizar, cuáles son las medidas que se van a tener que instaurar para garantizar el libre contagio. Pero también aquellas actividades que tienen que ver con el trato, cómo van a estar en los escenarios de las escuelas, cómo vamos a acomodar a tantos alumnos. Hay algunos salones de clase que hay más de 30 alumnos, por darte un número. Esto va a ser, sin lugar a dudas, algo que nos va a tomar tiempo y en la medida que lo sigamos y en la medida que podamos establecer todos estos protocolos de seguridad, que seguramente los especialistas en esta área nos van a establecer con la medida oportunidad, pues esto nos va a ayudar a que nuestra sociedad regrese paulatinamente a la actividad cotidiana. Esto del regreso a una nueva normalidad implica, por supuesto, como dices, escuelas, a las familias, a los empleadores, a los trabajadores, pero me gustaría que nos centráramos en este momento justo en el trabajo personal que podemos hacer cada uno de los individuos que tenemos un trabajo, porque me parece importante que cada uno plantee sus propios retos y sus propios cambios. Justo a lo mejor lo que has cambiado durante estas semanas de adaptación, hay cosas que sí quieres seguir retomando y hay algunas otras que no. Entonces, ¿cómo empezar? Algunos consejos, algunos tips para que podamos mantener estas cosas que sí benefician en el trabajo a distancia y que las podamos seguir respetando cuando volvamos a esta nueva normalidad. Bueno, creo que un ejercicio muy bueno sería hacer un listado de aquellas cosas que salieron bien, aquellas cosas que fueron oportunas y que me ayudaron a rendir en este periodo. Y por otro lado, un listado de aquellas acciones o actividades que me producían un malestar. Entre ellas, identificar cuáles se van a tener que seguir manteniendo. Y eso va a depender mucho de las condiciones de trabajo que nos vayan comunicando cada quien con su empresa, con su organización. Al hacer esta suma, creo que va a venir un factor sumamente importante de negociación. Y aquí la flexibilidad, Rosa, la resiliencia, la inteligencia emocional, todas estas variables socioemocionales que en pleno siglo XXI se hacen cada vez más necesarias, son las que te van a poner en mejor papel para enfrentar lo que venga.
Independientemente de la actividad que uno haga, tendrá que identificar cuáles son aquellas actividades esenciales que sí tienes que tener en cuenta y ejecutarlas de manera inmediata. Y cuáles son aquellas que, independientemente del deseo que uno pudiera tener, pues no es el mejor momento para realizarlas. Y en eso no solamente me refiero al trabajo. Hay algunas personas que el encierro los pone en una situación incómoda, pero el llamado es: no tratemos de regresar a la anterior normalidad, porque si una persona no asume las medidas, cuando retornemos en los espacios de trabajo vamos a hacer un foco de infección y esta curva se va a volver a subir, y por ende vamos a estar en una constante enfrentamiento de contagios que pues ya vimos la situación no está tan sencilla en el personal de salud, en las instituciones, y eso, una vez que regresemos, podría ser un factor que, lejos de beneficiar, afectara a más y más empleos. Hoy en día ya tenemos alrededor de 700,000 empleos, que hemos perdido en el último mes. Si esta situación no se resuelve y si no acatamos las medidas que nos vayan dictando, la cifra va a aumentar. Y por ende, la cifra no solamente de empleos, sino de empresas que tengan que declararse en bancarrota y algunas otras consecuencias desde la situación económica, que para muchos es el principal factor que los estresa. Exacto, efectivamente el impacto social y económico todavía puede ser aún mayor. Erika, estamos por terminar esta entrevista y me gustaría nada más que nos hablaras justamente de los retos o de las posibilidades que tienes estando al frente de este tipo de organización en la UNAM, es decir, cómo se están planteando y de qué manera puede ayudar el pensar la forma en la que debemos regresar a las actividades en nuestra universidad. Sí, pues desde la UNAM estamos muy atentos en diferentes call centers donde estamos identificando el fenómeno, cómo está impactando en diferentes poblaciones, principalmente en la comunidad universitaria. En lo particular, en el área organizacional, estamos desarrollando una guía que va a facilitar a algunas organizaciones a entender cómo va a ser este regreso. Desde el manejo que se tiene que hacer a los colaboradores, la facilitación de estos canales de comunicación, porque hay comunicación pre, durante y post. Y ahorita algunos colaboradores han manifestado que no tienen estos mensajes constantes y que esa incertidumbre, inclusive de si van a mantener su empleo, los mantiene en algún factor más de ansiedad, que ya están llegando a necesitar ayuda psicológica. Esta guía la vamos a poner en disposición, Rosa. Creo que para muchas empresas, principalmente las pequeñas y medianas, va a ser de gran utilidad darles algunas herramientas para realizar sus propias políticas, sus propios protocolos y enlaces con la Secretaría del Trabajo, quien está también trabajando mucho para elaborar estos protocolos del regreso paulatino. Nosotros vamos a estar muy atentos a cualquier necesidad de las organizaciones para brindarles esta asesoría, para facilitarles una guía, y también tenemos una opción que son cápsulas de educación, cápsulas breves para darles algún tipo de capacitación sobre estas habilidades que estamos comentando. ¿En qué página está disponible esto, Erika? ¿En dónde podemos tener acceso a esta información? ¿En qué página? En la página de la Facultad de Psicología, ahí tenemos todos los banners correspondientes, y en particular en las redes sociales de Psicología Organizacional de la UNAM. Pues algo tenemos que aprender de esta pandemia y podemos comenzar teniendo claridad y certidumbre para así poder visualizar y planear este regreso a la nueva normalidad. Erika Villavicencio Ayub, muchísimas gracias, investigadora y profesora en el área organizacional y académica de la Facultad de Psicología de nuestra universidad, por estos minutitos aquí en la UNAM Responde. Estaremos muy al pendiente, pues ahí está la página para que podamos hacernos y acercarnos a esta información que están generando. Buenas tardes. Gracias, Rosa. Buenas tardes. Y seguimos aquí en la UNAM Responde, hablando ahora de las comunidades vulnerables. Vamos a ver qué nos preparó Flavio Florencio. Yo extraño
Antes de esta situación de la pandemia, ver a mis compañeros. Siempre es agradable los buenos días, el café, convivir con la gente. Lo que más extraño ahorita las grabaciones, que a nosotros se nos hace más rápido, el tiempo se nos pasa y ahorita no, el tiempo se nos va más despacio. Si yo quisiera no podría venir a trabajar, pero creo que puedo contribuir con algo a la universidad y yo creo que es el momento de ser profesionales y sacar el orgullo que tenemos por México. Mi día comienza desde las 6:30 a 2:30 de la tarde. A mí me gusta más mi trabajo, vigilancia, porque nos gusta ver cuando vienen los invitados, artistas. Si yo no estoy, yo creo que habría alguna persona que pudiera hacerlo. Creo que nadie es indispensable, pero me gusta ser profesional, me gusta mi trabajo. Bueno, pues estamos apoyando acá en TV UNAM. Es nuestro, porque ahora sí que compañeros hay que no están dispuestos en venir. Ahora que la pandemia pase, lo primero que voy a hacer es ir a dar gracias a Dios porque fue una situación por la que no habíamos pasado muchos. El día que termine todo esto sería pues abrazar a todos mis compañeros porque son los que más estamos en el tiempo más aquí trabajando y mi familia. Esta es mi contribución porque no importa el nivel jerárquico que exista, creo que todos somos importantes. Hola, buenos días. Aunque sí te puede dar un poco de miedo y a veces también te quieres quedar en tu casa y no salir y seguir todas estas recomendaciones, también me parece que es un privilegio dar la cara por todo el equipo que está en esta televisora. Bueno, yo me llamo Paulette González, soy la maquillista en TV UNAM y la encargada también de peinar. O sea que no les dejaron tarea por aquí. Pues más bien mis hijos decidieron que hoy no iban a hacer tarea, que la íbamos a hacer mañana. Entonces, de por sí las cosas están mal, entonces el que tú también te sientas mal no ayuda. Entonces cuando Rosa se ve bien, se siente bien y eso lo expresa al público. Siento que cada uno tiene un rol y si esto ayuda a que podamos informar a la gente, estoy de acuerdo con eso. Yo vengo porque me gusta, siento que soy parte de algo y no sé, es mi granito de arena. También me parece que es un privilegio dar la cara por todo el equipo que está en esta televisora ofreciendo información y que tranquiliza, me parece, de muchas maneras a todas esas comunidades que están en su casa esperando que algo bueno suceda y que algo bueno quede de esto. Mi nombre es Juan Gabriel Iglesias, soy encargado de la iluminación acá en Televisión Universitaria. Vengo voluntariamente porque me siento comprometido con la institución. Hola muchachos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y ahorita como que desgraciadamente se siente una soledad que ves vacío el estudio y extrañas esas convivencias que tenemos con los demás. Qué gusto que nos acompañen en una emisión más de La UNAM Responde, este programa de TV UNAM que nos acerca a la voz de especialistas universitarios para tener... Recordemos, debemos cuidarnos de forma... ya no sé qué más. Rosa, ¿cómo haces? ¿Cómo te sientes al estar sola en este estudio? De estar sola me siento muy extraña porque estoy acostumbrada a que haya generalmente muchas personas del otro lado, los camarógrafos, la gente de audio, los asistentes, y entonces los primeros días era como muy complicado estar aquí, pero pues bueno, te acostumbras y vas entendiendo las nuevas realidades. Pues las personas que estarían generalmente en este estudio serían por lo menos 3 camarógrafos, 3 asistentes y 2 o 3 personas más que son las encargadas de iluminación, de escenografía, entonces 10, 12 en promedio serían las normales. Me preocupa más cuando llego a casa, entonces cuando llego sí es como lo que cambia radicalmente y lo he sentido estos últimos días de
pues obviamente lo que hacen todos los días es llegar y correr cuando yo entro, y me angustia horriblemente decirles, no te acerques, no me abraces, voy a quitarme la ropa, voy a lavarme, y entonces me angustia que no sé cuándo va a pasar eso. Pues no sabemos cuándo va a pasar, pero va a pasar, y lo único que podemos hacer es actuar responsablemente. Otra forma de atender esta pandemia es, bueno, mantenernos informados, y esta es justo la responsabilidad de este programa de TV UNAM, el equipo que está colaborando. Ya lo veíamos también desde el día de ayer, muchas personas desde su casa, algunas personas estamos aquí justamente con esta intención, informar oportuna y responsablemente lo que ocurre con esta pandemia. Así es que con esto terminamos una emisión más de la UNAM Responde. Gracias a todos los que nos acompañan día con día, a todos los investigadores quienes participan activamente durante cada programa, porque son ellos quienes dan esta información y que nos permiten crearnos un criterio para actuar justo, responsablemente en torno a esta pandemia. Quienes puedan, quédense en casa, es la recomendación de las autoridades, y nosotros con mucho gusto los esperamos aquí el día de mañana en una emisión más completamente en vivo. Nos vemos aquí en la UNAM Responde. Adiós.